dice la palabra. Así que en fe, confiados siempre hacia adelante. No importa lo que el enemigo quiera poner, así sean hornos de fuego, nada nos va a detener. Gloria a Dios. ¿Cómo está, iglesia? Prosperados y en victoria. Le doy la bienvenida en este tiempo. Bienvenida a todos los que nos están visitando también por primera vez. A Mateito, a nuestra hermana Claudia. Bienvenida. Y sé que el Señor hoy día nos va a hablar a todos una palabra poderosa conforme a la necesidad de cada uno y conforme al corazón de Dios. Gloria al Señor. ¡Wow! Me acuerdo cuando nuestros hijos eran así chiquititos y lo llevábamos a la iglesia también. Gloria a Dios. Era hermoso estar sentado en la iglesia ahí acostado tu bebé. Ahora ya están grandes y siguen aquí en la iglesia. A la gloria de Dios. Gloria al Señor. Bueno, estamos listos entonces para recibir la poderosa palabra que Dios tiene para nosotros en este tiempo. Gloria a Dios. Entonces, en este tiempo, siento en mi corazón compartirles esta palabra que vamos a encontrar en la primera carta a los tesalonicenses. Y para eso vamos a leer 1 Tesalonicenses, capítulo 4, versos del 14 al 28. 1 Tesalonicenses, capítulo 4, versos del 14 al 28. Amén. Amén, gloria a Dios. Ya decía yo, perdón, es capítulo 5. Bien. 1 Tesalonicenses, capítulo 5, del 14 al 28. Amén, ¿estamos ahí? Gloria a Dios. Amén. Gloria a Dios. Entonces, hermana Paula, si por favor podría leernos la palabra del día de hoy. Para darle la gloria a Dios. También os rogamos, hermanos, que amonestéis a los ociosos, que alentéis a los poco ánimo, que sostengáis a los débiles, que seáis pacientes para con todos. Mirad que alguno pague a otro mal por mal, antes de seguir siempre lo bueno uno para los otros y para con todos. Estad siempre gozosos, orad siempre sin cesar. Dad gracias en todo, porque esta es la voluntad de Dios para con vosotros en Cristo Jesús. No apaguéis el espíritu, no menospreciéis las profecías. Examinadlo todo, retened lo bueno. Absteneos de toda especie de mal. Y el mismo Dios de paz os santifique por completo, y todo vuestro ser, espíritu, alma y cuerpo sea guardado irreprensible para la venida de nuestro Señor Jesucristo. Fiel es el que os llama, el cual también lo hará. Hermanos, orad por nosotros. Saludad a todos los hermanos con ósculo santo. Os conjuro por el Señor que esta carta se lea a todos los santos hermanos. La gracia de nuestro Señor Jesucristo sea con vosotros. Amén. Amén. Gloria a Dios. Gloria al Señor. Creo que el Señor ya nos habló con esa palabra. Bueno, vamos a orar entonces, iglesia, para pedirle al Señor que
siga ministrándonos a través de esta palabra en lo que Él tiene para nuestras vidas en este tiempo. Padre, te damos gracias por tu palabra. Gracias, Padre amado, Señor, porque tú has preparado este tiempo para que estemos aquí alabándote, adorándote, exaltándote, Señor. No es casualidad que estemos aquí, Señor. Este día, Señor, tú lo has preparado, Señor. Y estamos aquí con corazón abierto, con corazón dispuesto, Señor, a recibir tu palabra. Bendito Dios, a que sigas ministrándonos a través de tu palabra, para que sigas revelándonos, Señor, lo que tú tienes para nosotros, Señor. Y en este tiempo, Señor, disponemos nuestro corazón como esa vasija vacía para que seas tú llenándola de este vino nuevo, Señor, esta unción que tú tienes para nuestras vidas, Señor. Y ayúdanos a que esta palabra no sea robada de nuestros corazones, Padre. Quita toda distracción, todo pensamiento en este tiempo que quiera distraernos, y ayúdanos a enfocarnos solamente en ti, Señor, Padre, para que esta palabra caiga en buena tierra, Señor, para que eche raíces en nuestros corazones, Señor, crezca, Señor, de fruto y buen fruto para la gloria y honra de tu santo nombre, bendito Dios amado. Ayúdanos a que esta palabra la retengamos y la pongamos por obra, para que todos vean, Señor, el poder transformador que hay en tu palabra, bendito Dios, para que toda la gloria y toda la honra sea solamente para ti, bendito Dios Santo. Espíritu Santo, muévete en este lugar, Señor, en este tiempo, manifiéstate en cada corazón, Señor, como siempre, y ayúdanos, Señor, bendito Dios amado, a recibir todo lo que tú tienes para nosotros. En este tiempo, como siempre, entrego mi vida, Señor, toca mis labios con ese carbón encendido, para que no sea yo hablando ni mis pensamientos ni mis sentimientos de hombre, sino que sea compartiendo esa palabra que tú ya pusiste en mi corazón, esa palabra que ministró mi vida, Señor, en primer lugar, para poder ministrar ahora la vida de los demás, Padre. Gracias te doy, en el nombre de tu amado Hijo Cristo Jesús. Amén y amén. Gloria a Dios. Gloria al Señor. ¡Wow! Poderosa palabra, hermosa palabra. ¿Y cómo termina? Dice: os conjuro por el Señor que esta carta se lea a todos los santos hermanos. Así que esta carta es para nosotros también, hermanos, para que nosotros la recibamos, para que nosotros podamos recibir de esta palabra y poder a nuestra vida ser bendecida. Y hay una historia que llama siempre mi atención, que llama mucho mi atención, y es la historia de un general, que era un general que tenía gran poder y tenía mucha gracia sobre su rey. Su rey lo veía a este general como un general muy poderoso en su reino. Primero estaba el rey, y el rey después tenía a este general ahí, porque era un general que cada vez que iba a las batallas le daba grandes victorias a su rey. Pero este general tenía, por decirlo así, un defecto, o tenía algo que lo hacía diferente a los demás, y era que este general tenía lepra. Y para la época de la que le estoy hablando de lo que se encuentra en la palabra, para la época la lepra era una enfermedad que no tenía cura. Era una enfermedad que, aparte de ser una enfermedad física, era una enfermedad también que la gente era rechazada, era desechada de sus hogares, de los lugares donde estaban, eran apedreados y entraban a la ciudad, y era una enfermedad muy penosa, muy triste para aquel que lo tenía. Pero este general, bueno, por su poder y todo, él tenía la lepra, pero dice que un día llega una criada a su casa, una criada hebrea que conocía la palabra de Dios, y esta criada le dice a la esposa del general que en Samaria había un profeta, un varón de Dios, que podía sanarle esta lepra a su esposo. Entonces él, muy emocionado, va y busca a su rey y le comenta que en Samaria había un profeta que podía sanarle la lepra. Entonces el rey, como tenía gracia sobre él, le da una carta y le dice: ándate a Samaria, busca ese profeta y anda para que te sane. Entonces el general con sus soldados va, con sus criados y soldados se va a Samaria y le entrega esta carta al rey de Israel. Y el rey de Israel, temeroso, porque él también pensaba que esta lepra no podía ser sanada, entra en temor. Entra en temor porque piensa que al decirle a él, al general Naamán se llamaba, decirle: no puedo hacer nada, pensaba de que esta otra nación, los asirios, se iban a venir contra ellos, porque era una nación más poderosa. Entonces el rey entra en temor: ¿qué voy a hacer? ¿Qué hago ahora? Si él me pide que lo sane y yo no puedo sanarlo, ¿acaso yo soy Dios? Dice, para sanarlo, ¿cómo voy a sanarlo? Y ahora van a venir todavía su rey, porque me mandó esta carta, seguro va a venir y nos va a atacar. ¿Qué es lo que vamos a hacer? Entonces el profeta se entera de esta situación y manda llamar al general. El profeta se llama Eliseo. Creo que todos hemos escuchado de Eliseo y conocemos a Eliseo. Entonces Eliseo manda llamar al general y dice: anda a mi casa, anda a mi aposento, ahí yo voy a sanarte. Entonces el general va,
con toda su comitiva y toca la puerta. Y cuando la puerta se abre, quien lo recibe no era el profeta, sino era un criado del profeta. Entonces desde ahí el general comienza a entrar como que, si yo soy un general, tengo una investidura, mínimo tiene que recibirme él, pero no un criado. Y para que todavía ponga más sobre eso, el criado le traía un mensaje del profeta. O sea, el profeta ni siquiera iba a venir a hablar con él. Y el mensaje que este criado le dice al general es: mi señor dice que vayas al río Jordán, que te sumerjas 7 veces, y cuando después que lo hagas, vas a ser sano. Entonces esto enfureció al general. Lo llenó de furia. ¿Por qué? Porque su orgullo estaba siendo tocado. Porque él, según él, quizás se merecía que el profeta mismo baje a recibirlo, abrirle la puerta y hacerle todos los avenes para que se le hace a un presidente, como decir, para cuando llega así, pero no un criado. Y tanto se llenó de furia que él dijo: ¿por qué tengo que ir al Jordán? ¿Acaso los ríos Habana y Farfar que están en mi nación no son mejores que el Jordán? Se estaba tan enojado, estaba con tanto orgullo que ni siquiera veía o había entendido lo que el profeta le había mandado a decir. Y dice que comenzó a irse. Y cuando él estaba yendo, regresando a su nación, tal y como había venido, bueno, no tal y como había venido, seguía con la lepra, pero ahora se llevaba rencor y rabia en su ser. Cuando él estaba regresando, dice que sus criados lo detienen y le dicen algo que realmente llama mi atención y es muy poderoso. Y vamos a leerlo. No lo he puesto, vamos a leerlo. Está en Segunda de Reyes capítulo 5. Para quien quiera leer después toda la historia, que es muy poderosa y sé que le va a hablar, busquen Segunda de Reyes capítulo 5. Pero vamos a ver lo que los criados le dicen. En el verso 13. Segunda de Reyes capítulo 5, verso 13. Amén. Después pueden leer todo el capítulo y es realmente de gran poder y gran bendición. Dice: mas sus criados se le acercaron y le hablaron diciendo: Padre mío, si el profeta te mandara alguna gran cosa, ¿no la harías? ¿Cuánto más diciéndote: lávate y serás limpio? Wow. Y como que estas palabras hicieron recapacitar a este general. Como que estas palabras de estos criados hicieron que el general recapacitara de lo que estaba sucediendo. Si nosotros vemos en el versículo anterior, en el versículo 12, dice: y se volvió y se fue enojado. O sea, había un enojo en él que no le estaba permitiendo ver o entender lo que el profeta le había dicho, y sus criados lo detienen y le hacen ver algo. Como dice Proverbios, las palabras blandas aplacan la ira. Entonces las palabras blandas de estos criados aplacaron esa ira y le hicieron entender. Entonces, ¿qué es lo que hizo el general? Se fue al Jordán, se metió al Jordán tal y como el profeta le había dicho, se sumergió 7 veces y cuando salió, la lepra había sido sanada. Fue completamente sanado. Y este general, ¿qué hizo después? Buscó al profeta y alabaron juntos a Dios. Entregó su vida a Dios, inclusive le pidió perdón al profeta o a Dios, que él sabía que cuando regresara a su nación iba a caer en idolatría, pero no por él, sino por su rey. Y dice que se llevó tierra de ese lugar. ¡Wow! ¿Y todo por qué? Porque alguien le dijo, como estas palabras: si sabes que el profeta te ha dicho algo bueno para tu vida, ¿por qué no lo haces? Y eso, iglesia, es lo que Dios quiere mostrarnos el día de hoy. El día de hoy Dios quiere mostrarnos que su palabra
está llena de cosas buenas para nosotros. Dios dejó su palabra para que nosotros seamos bendecidos. Dios dejó su palabra para que nuestra vida sea llena de gracia, para que nuestra vida sea una vida conforme a la vida de nuestro Señor Jesucristo. Y si su palabra está llena de cosas buenas para nosotros, ¿por qué no las hacemos? Si su palabra está llena de grandes cosas para nuestras vidas, ¿por qué muchas veces se nos hace difícil hacerlas? ¿Acaso Jeremías 29:11 no dice que tiene planes de bien para nosotros? Y si ya la palabra me está diciendo que Él tiene planes de bien para nosotros, ¿dónde están esos planes? Acá, en su palabra. Si ya me está diciendo que sus planes son de bien, ¿acaso eso no es motivo suficiente para yo hacerlas? ¿Para yo cumplirlas? ¿Para yo ponerlas por obra? ¿No es un motivo suficiente? Este varón estaba a punto de perderse la bendición. ¿Por qué? Porque escuchó la voz de Dios a través de su profeta, a través de Elías, escuchó la voz de Dios, pero para él la solución tenía que ser diferente. Para él esa no era la solución. Y muchas veces eso es lo que sucede en nuestras vidas, iglesia. Porque él no le dice, voy a tener que meterme al Jordán 7 veces, mojarme, de ahí salir todo mojado y caminar 3 días de regreso a mi ciudad, todo mojado. ¿No es más fácil mejor mojarme en el río que está al costado de mi casa? Y a veces eso es lo que buscamos, comodidad para nosotros. Buscamos que hacer la palabra que se acomode a mi comodidad. Si la palabra me saca de mi lugar de confort, no es para mí. Lo que sea más cómodo para mí, eso sí lo hago, eso sí lo tomo. Pero iglesia, muchas veces Dios nos va a pedir que hagamos cosas que no van a ser sencillas para nosotros. Cosas que no van a ser fáciles. Pero no porque Dios nos mande a nosotros a hacer cosas imposibles, no. No van a ser sencillas y no van a ser fáciles. ¿Sabe por qué? Porque nos va a mandar cosas que muchas veces va a golpear contra nuestro orgullo. ¿Era difícil lo que le estaban mandando al general? ¿Acaso había pirañas, había cocodrilos, había tiburones en el río? Que él iba a tener que entrar rápido. Dice, no era difícil. ¿Por qué se le hizo difícil? Porque estaba yendo contra su orgullo. Porque esto estaba tocando su orgullo. Y eso es lo que sucede muchas veces en nuestras vidas, iglesia. La palabra se nos hace difícil cuando la palabra nos manda a nosotros a cambiar lo que no queremos cambiar. Decimos, ¡ay, no, eso es imposible! No es imposible porque Dios sabe que todo lo que Él nos manda no es imposible. Si no, no lo pediría. Se nos hace difícil lo imposible cuando toca lo que yo no quiero dejar. Y muchas veces mi orgullo es el que no me deja o me hace ver las cosas difíciles. Y a veces no solamente el orgullo, mis tradiciones, mis costumbres. Cuando la palabra me manda a mí cambiar mi tradición o mi costumbre, se me hace difícil. No porque sea difícil, sino porque yo me lo hago difícil. Por mis propios pensamientos. ¿Estamos? Entonces, iglesia, si la palabra nos dice que hagamos algo, ¿acaso no es suficiente motivo para hacerlo? ¿Cuánto más le dijo que te están diciendo que vas a ser limpio? ¿Cuánto más que te están diciendo que vas a recibir lo que es imposible para el hombre? Nos imaginamos, este general tenía poder. Quizás debe haber visitado muchos médicos de la época, muchos curanderos de la época. Tenía poder, tenía dinero. Si el rey lo manda con una carta, imaginemos cuánto poder tenía este general. Y si hasta ese momento seguía con lepra, ¿por qué era? Porque el hombre no podía darle la sanidad que él necesitaba. Mas sin embargo viene Dios y le dice, yo te puedo sanar, yo te voy a sanar, yo quiero sanarte. Porque cuando él viene y toca la puerta del profeta, el mensaje del profeta fue, anda y lávate y vas a ser sano. O sea, como que Dios le está diciendo, yo quiero sanarte. Yo quiero que tú seas sano. Anda y haz esto.
No había ni un hombre que podía hacerlo, solo Dios. Y cuando él recibe el mensaje de Dios, no. Mi orgullo, mis ríos son mejores. ¿Por qué no me bajaste a recibir tú? Y así estamos a veces, iglesia. Le damos, Dios nos da la palabra, no. Y busco a quien me da la palabra que yo quiero escuchar. Más cómodo para mí, ¿no? Y no realmente la palabra que Dios tiene para sanar mi vida, porque Dios quiere sanarnos. Dios quiere bendecirnos. Dios quiere restaurarnos. Pero sobre todo Dios quiere que seamos de testimonio para su gloria. Cuando regresó este general, ¿cuántos no debieron haberle dado la gloria a Dios? Dios hizo en él algo que era imposible para el hombre. Y lo mismo está haciendo en nosotros, iglesia. Lo mismo hace en nuestras vidas. Si alguien me hubiera conocido a mí de joven, como me conoció mi esposa, me hubieran dicho, es imposible que este hombre un día se pare en un púlpito a hablar como está hablando. Yo no hablaba, iglesia. Era tímido. Y por eso me metí a estudiar sistemas. Porque hablaba a través del chat. Era mejor. Era más fácil. Mas sin embargo, Dios, de lo vil, de lo menospreciado, dice que tomó y nos hizo un barro nuevo. ¡Wow! Ya somos de testimonio para Él. Iglesia, Dios ha hecho y va a seguir haciendo maravillas con aquellos que escuchen su voz y tengan la voluntad de ponerla por obra. No solamente cuando el profeta le dijo, vas a ser sano, se sanó. Él tuvo que poner por obra. Tuvo que ir. Y Dios nos está mandando. Hoy día, a través de la palabra que acabamos de leer en Tesalonicenses, vamos a ver qué es lo que Dios nos está mandando a que pongamos por obra para ser bendecidos. Y si Dios lo dice, ¿acaso no lo vamos a hacer? ¿Qué es lo que Dios nos dice en Tesalonicenses? Vamos a ir ahí y vamos a ver lo que tiene la palabra. En el verso 16, ¿qué nos dice el verso 16 de 1 Tesalonicenses capítulo 5 que hemos leído, que nuestra hermana nos leyó al principio? Son versos tan cortos, son uno de los versos más cortos que va a ser fácil que nos los aprendamos. 1 Tesalonicenses 5:16. 1:5:16, acuérdense siempre. 3 palabras. ¿Qué dice? Estar siempre gozosos. ¿Qué significa gozosos? Vamos a ver el significado según el diccionario. Gozoso dice que siente alegría del ánimo. ¿Cómo está tu ánimo cuando está gozoso? Alegre. Feliz, como cuando nuestra hermana pone sus videos en la mañana. Feliz, alegre, contento, dichoso, jubiloso, afortunado, radiante, encantado, satisfecho. ¡Wow! ¿Y qué nos dice la palabra? ¿Cuándo tenemos que estar gozosos? Siempre. Siempre. ¿Cuántos de nosotros podemos decir, ya, fallé? Ya. X para mi nombre. Todos creo que acá podemos levantar nuestras manos y decir, no, ya no. Mañana quizás a ver, hoy día no. Porque todos pasamos pruebas, todos pasamos dificultades. Situaciones que vienen a querer robar nuestro gozo, situaciones que vienen a querer cambiar de nosotros esa alegría y ese gozo que Dios quiere darnos. ¿Cuál era? ¿Qué le quitó el gozo a Naamán, al general? La lepra, que no lo recibió el profeta y que no hagan lo que él pensaba que tenían que hacer. Muchas veces a nosotros también se nos quita el gozo. Lo que viene contra nosotros y cuando la solución no se da como nosotros queremos que se dé, ¿no? Ahí ya nuestro gozo comienza a desaparecer. Pero la palabra me dice, están siempre gozosos. Y uno puede decir, pero Señor, me acabas de decir de que tú no me mandas a mí a hacer cosas que son imposibles y ahora me estás diciendo que tengo que estar siempre gozoso. ¿Cómo? Es imposible, ¿no? Es imposible estar siempre gozosos. Pero como le dijo, ¿cuál es nuestro Jordán? El Naamán tenía un Jordán. El profeta dijo, tienes que ir a ese Jordán, ponerte 7 veces ahí y vas a ver cómo todo va a cambiar. ¿Cuál es el Jordán que Dios quiere
que nosotros nos sumerjamos para que nuestro gozo esté ahí por siempre. Verso 17. Yo sé que ahora todos lo vamos a ver. Otro verso corto que nos vamos a aprender. 1:5:17. Orad sin cesar. Yo no creo que ese verso Dios lo haya permitido que esté ahí de casualidad. Yo pienso que Dios permitió que estuviera ahí para hacernos y revelarnos en este tiempo cuál es el arma que nosotros necesitamos para poder estar siempre gozosos. Para nosotros estar siempre gozosos, ¿qué tenemos que hacer? Orar sin cesar. ¿Cuántas veces tuvo Naamán que sumergirse en ese río? 7 veces. ¿Cuántos días tiene la semana? Entonces, ¿cuántos días tenemos que sumergirnos en oración? Todos los días de nuestra vida, iglesia. Y no es una oración de 1 minuto, 2 minutos. Dice, orad sin cesar. Es una oración en la que nosotros despejamos todo lo que tenemos y nos comunicamos y nos concentramos y nos unimos al corazón de Dios. ¿Por qué? ¿Qué nos dice el siguiente verso? Verso 18. Dad gracias a Dios porque esta es la voluntad de Dios para con vosotros en Cristo Jesús. Y uno dice, ¿cómo te voy a dar gracias a Dios con lo que estoy pasando? Porque cuando tú entras al momento, a tu lugar secreto, a comunicarte con papá, a sentarte a sus pies, a derramar tu corazón ahí, a abrir tu corazón y despejar tus pensamientos y recibir lo que Él tiene para ti, se te va a revelar a ti los planes y los propósitos de Dios y vas a ver que lo que vino o tú pensaste que vino para robarte el gozo, Dios lo permitió para bendecir tu vida. Y ahí vas a decir, oh, te doy gracias, Señor, porque ahora sí lo veo. Pero ¿dónde lo recibimos, iglesia? Esa revelación. En la oración. Cuando nos comunicamos con Dios para decirle, Señor, tú sabes lo que estoy pasando. Sabes que no puedo más. ¿Cuáles son tus planes? ¿Por qué estoy viviendo estas situaciones? Y Dios nos los va a revelar, iglesia. Porque Él no desprecia un corazón contrito y humillado. Y quizás no te lo va a revelar así audiblemente como Amán lo escuchó, que decía, ya ándate al río y haz esto. Pero vas a ver circunstancias en tu vida que Dios va a empezar a poner y vas a verlas ahora sí, que siempre estuvieron ahí, pero por tu quizás como Amán, su enojo no lo pudo ver, vas a empezar a verlas. Y vas a decir, wow, Señor, ahora sí entiendo. Estos eran tus planes. Se quiso robar mi gozo, pero ahora veo que tú eres el que cambia los tiempos. Y vamos a darle gracia. ¿Cuándo tenemos que darle gracia? En todo. ¿Estamos recibiendo, iglesia? La oración es esa arma que Dios nos dejó para que entremos a su presencia y Él guíe nuestras vidas y podamos recibir aquel gozo. ¿Cómo vamos a recibir el gozo? A través de la revelación que Dios va a poner en nosotros, de sus propósitos, sus planes, y vamos a entender que todo obra para bien conforme a lo que fuimos llamados en sus planes. ¿No dice eso la palabra? ¿Y cuándo vamos a recibir esa revelación? Cuando entramos en oración, iglesia. Cuando entramos en oración recibimos esa revelación. Si la palabra nos dice oremos sin cesar, porque esto nos traerá gozo y bendición a nuestras vidas, ¿no deberíamos hacerlo? ¿Cuánto de nosotros lo estamos haciendo? ¿Cuánto de nosotros realmente estamos diciendo, Señor, tu palabra me dice orar sin cesar, porque así voy a estar siempre gozoso y voy a darte gracias en todo, y eso es lo que yo quiero. Yo quiero que tu nombre sea exaltado y sea glorificado. ¿Cuántos los hacemos realmente? Tenemos que estar en oración, iglesia. Como nos dijo nuestro hermano Roberto la semana pasada,
Poner en oración todo, hasta lo que nos parezca más pequeño. Ponerlo en oración. ¿Por qué? Porque en oración vamos a recibir los planes y los propósitos de Dios. Vemos versos 19 y 20, seguimos ahí. En 1 Tesalonicenses 5, versos 19 y 20. ¿Qué dice? No apaguéis al espíritu, no menosprecéis las profecías. Si notamos en el verso 19, la palabra espíritu, ¿con qué está? Con mayúscula. Entonces, ¿a quién se está refiriendo? Al Espíritu Santo, se está refiriendo al Espíritu de Dios. ¿Y qué nos está diciendo la palabra? Que no lo apaguemos. O sea, en otras palabras, no lo hagas de lado al Espíritu. Necesitas del Espíritu. Necesitas tener una comunión con el Espíritu. Necesitas que tú sentarte y escuchar la voz del Espíritu. ¿Por qué necesitamos al Espíritu? La oración, iglesia, es la leña que va a mantener el espíritu encendido. Necesitamos esa leña para no apagar el espíritu. Y en oración mantenemos al espíritu encendido. ¿Por qué? Vamos a verlo, Romanos 8, 26, 27. Romanos capítulo 8, verso 26, 27. Amén. Dice, y de igual manera, el espíritu, ¿cómo está el espíritu ahí? O sea, el mismo, estamos hablando del mismo espíritu, nos ayuda en nuestra debilidad. Pues, ¿qué hemos de pedir como conviene? No lo sabemos, pero el espíritu mismo intercede por nosotros con gemidos indecibles, mas el que escudriña los corazones sabe cuál es la intención del espíritu, porque conforme a la voluntad de Dios intercede por los santos. Los que tienen ahí, buscan la Biblia en su celular, pueden ver otras versiones. Busquen esta misma palabra en la Biblia de las Américas. ¿Qué dice la Biblia de las Américas? Para que podamos entenderlo de lo que Dios nos está hablando. ¿Amén? ¿Qué dice ahí? Porque no sabemos qué. Orar. Dice, porque no sabemos orar como deberíamos, pero el Espíritu mismo intercede por nosotros con gemidos indecibles. Entonces, ¿qué nos está diciendo la palabra? Nos está diciendo que cuando nosotros oramos, ¿quién es el que se pone como intermediario ahí? El Espíritu Santo. El Espíritu Santo se pone como intermediario y nos ayuda. ¿Nos ayuda a qué? Nos ayuda a orar. Nos ayuda a pedir. Nos ayuda a comunicarnos con el Padre para que nuestra oración sea como conforme a la voluntad de Dios. Y una oración respondida es una oración hecha conforme a la voluntad de Dios. Porque muchas veces no vemos nuestras oraciones respondidas, iglesia. Porque las pedimos en nuestras propias fuerzas o nuestros propios pensamientos, creyendo que eso es lo que necesito. Naamán creía que si él regresaba a los ríos de su ciudad, iba a pasar lo mismo. No. Naamán tenía que hacer lo que Dios le había dicho que hiciera. Y muchas veces, iglesia, entramos en oración, la oración a la rápida. Estoy haciendo mis cosas, Señor Padre, nuestras mentes, Señor bendice, y sí. Y estamos así, haciendo nuestras cosas y según nosotros orando. Eso no es, iglesia, porque no estamos dejando que el Espíritu Santo nos guíe nuestra palabra conforme al corazón y la voluntad de Dios, porque no lo estamos escuchando. Hay que ser sinceros, iglesia. Yo la verdad cuando estoy haciendo cosas y a veces mi esposa me habla, no escucho, porque estoy concentrado en una sola cosa.
Y no puedo estar, mi esposa, te estoy hablando, tengo que dejar de hacer lo que he estado haciendo para recién prestar atención. ¿Cómo vamos a escuchar al Espíritu Santo? ¿Podemos decir que lo estamos escuchando? No, sí, pastor, yo tengo ¿cómo se dice? Un poder sobrenatural para hacer 3, 4 cosas a la vez. Puedo hablar, escuchar, mirar y hacer cosas a la vez. No, iglesia, no es así. Tenemos que escuchar la voz del Espíritu Santo. ¿Por qué? Porque dice que el que escudriña los corazones sabe cuál es la intención del Espíritu. Él es el que nos pone a nosotros la oración conforme a la voluntad de Dios. ¿Por qué? Porque Él toma de lo de Cristo y nos los enseña. ¿Y qué vino a hacer Cristo? Glorificar al Padre. Entonces la oración guiada por el Espíritu va a ser una oración que va a glorificar al Padre a través de lo que Dios haga en nuestras vidas. Y Dios quiere lo mejor para nuestras vidas. Tenemos que, dice, no apagar el Espíritu, escuchar al Espíritu Santo, iglesia. Cuando entramos en oración, dejar todo. Tenemos que dejar todo lo que estamos haciendo, dejar todo nuestro pensamiento, dejar todo lo que voy a hacer y conectarme con el Espíritu Santo. La palabra dice que cuando nosotros recibimos a Cristo Jesús, fuimos llenos del Espíritu Santo. Entonces el Espíritu siempre está ahí, iglesia. El Espíritu vive y mora en nosotros, solo que no hemos aprendido a escucharlo. No es que el Espíritu se va y viene, se va y viene. No, el Espíritu está en ti y está en mí. Tenemos que aprender a escucharlo. A decir, Señor, háblame. Muéstrame tu palabra. Muéstrame tu voluntad. Y dejar que el Espíritu hable a nuestras vidas, manteniendo encendido esa voz en nuestras vidas. Lamentablemente, iglesia, la modernidad nos ha acostumbrado a que cuando uno ve videos, hay un botón que se llama mute. Y cuando está diciendo algo, la persona que tú no quieres escuchar, ¿qué haces? Mute. Cuando ya ves que pasa la imagen, ahora sí, unmute. Y vuelves a escuchar lo que quieres. Y a veces tenemos así al Espíritu Santo, iglesia. Cuando el Espíritu nos habla, no, mute. No quiero escucharte. Ya tengo mis planes. Dice que Dios pone el querer como el hacer. ¿A cuántos no les habrá puesto venir a la iglesia hoy día? Pero muchos, no, mute. Ya tengo mis planes. Y mañana cuando regresen de sus planes, ok, unmute. Señor, bendíceme. ¿No? Pero tiene que ser constante, iglesia, no podemos apagarlo. ¿Qué pasa si tú a una fogata no le echas leña? No le puedes decir fuego, espérame ahí, en 2 o 3 días te vuelvo a echar. No, iglesia, se apaga si no le echas. Y lo mismo es. Escuché hace poco un pastor que dijo, y realmente una explicación muy, muy hermosa sobre el Espíritu Santo, que dijo que el Espíritu Santo no es que Él se te va y viene, se te va y viene. En el Antiguo Testamento sí lo veíamos, sí veíamos a Sansón. Dice que el Espíritu venía y lo tomaba y él tenía fuerzas y vencía y después el Espíritu se iba y así. Pero en el Nuevo Pacto nosotros fuimos llenos del Espíritu Santo. Cristo Jesús dijo que Él era el Consolador y que moraba en nosotros y que Él habita en nosotros. Entonces lo tenemos ahí, somos el templo del Espíritu. Pero ¿qué pasaba? Que imaginémonos esta situación. Muchos tenemos tarjeta de débito del banco, ¿no es cierto? Y tenemos un depósito en nuestras cuentas. Por ejemplo, ponte $200 y tu tarjeta. Entonces, mientras tengas la tarjeta, tú puedes hacer uso. Pero ¿qué pasa si pierdes la tarjeta? Ya no puedes usar de ese dinero. ¿Pero perdiste el dinero? No, simplemente no puedes usarlo. Perdiste la opción de utilizar ese dinero. Y así es el Espíritu, iglesia, cuando lo apagamos. Sigue ahí, pero no podemos utilizar o no podemos nosotros beneficiarnos de las bendiciones que Dios tiene para nuestras vidas. Porque lo hemos apagado. ¿Por qué lo apagamos? Porque no lo escuchamos. Porque no buscamos en oración decir, Señor Espíritu, háblame. Muéstrame lo que Dios tiene para mi vida. A veces seguimos en nuestra mente lo que nos metieron
religión tradicional de que el Espíritu es una paloma. El Espíritu habla, tiene voz. El Espíritu Santo es un hombre. Y Él tiene voz y Él nos habla. Tenemos que escucharlo, iglesia. Cuando dice que la tierra estaba toda, Génesis capítulo 1, ¿cómo estaba la tierra? En caos. Y dice que el Espíritu volaba sobre ahí. Y Dios da la palabra. ¿Y qué pasó? Se hizo paz. Y todo se puso en orden. Y es lo mismo en nuestras vidas, iglesia. El Espíritu está aquí. Y a veces estamos en caos. ¿Qué tenemos que hacer? Escuchar la voz de Dios. ¿Y quién va a revelarnos esa voz? El Espíritu Santo. Pero si seguimos en nuestro caos correteando por ahí, no lo vamos a escuchar. Iglesia, pongamos eso en nuestras mentes. Tengamos un tiempo de oración. ¿Cuántas horas tiene el día? 24 horas. ¿Cuántas horas dormimos? 8. Nos quedan 16 horas todavía. ¿Cuántas de esas 16 horas estamos dedicando a oración? ¿O seguimos en nuestro caos? Por ahí, por aquí, por allá. No, ya estoy ocupado, no tengo que hacer esto, no tengo que hacer lo otro. ¿Cuánto estamos dedicando a la oración, iglesia? En estos días, estas semanas, el Señor nos estaba hablando bastante acerca de leer la palabra. Y sí, cuando leemos la palabra nos revela que tenemos que orar sin cesar. ¿Y no tenemos que hacerlo? ¿O no es para nosotros? ¿No decía la carta que esta carta se lea a todos los santos? Es para nosotros, iglesia, orar sin cesar. Tenemos que orar sin cesar. La palabra también nos decía en el capítulo 20, no menospreciéis las profecías. En el versículo, perdón. Gracias, esposa. Tengo que escuchar a mi esposa también. Y para eso vamos a ver 1 Corintios capítulo 2, verso 14. 1 Corintios capítulo 2, verso 14. Amén. Pero el hombre natural no percibe las cosas que son del Espíritu de Dios, porque para él son locura, y no las puede entender porque se han de discernir espiritualmente. Entonces, ¿quién las va a revelar nuestras vidas para poder discernirlas espiritualmente? El Espíritu Santo, el Espíritu de Dios. Si nosotros recordamos cuando Jesús le pregunta a sus discípulos, ¿quién dicen ustedes que soy? Dice que todos, por ahí el pueblo decían uno que era Elías, otro el profeta, ¿no? Otro Juan el Bautista que se había reencarnado. Entonces dice, ¿ustedes quién dicen que soy? Está en Mateo 16 para quien después quiera leerlo. Dice que Pedro dice, tú eres el Cristo, el Hijo del Dios viviente. ¿Y qué le dice Jesucristo a Pedro? Bendito eres, Pedro, porque no te lo reveló carne ni sangre, sino mi Padre que está en los cielos. Entonces Pedro había reconocido que Cristo, ¿quién era? O Jesús, ¿quién era? El Cristo. ¿Qué es el Cristo? El que venía a salvarlos, el Salvador. ¿Y eso dónde estaba escrito? En la palabra, en las profecías. Entonces Pedro había tenido una revelación de las profecías del Antiguo Testamento, de Isaías, Jeremías, todo lo que habían revelado. Pedro había tenido una revelación de la profecía y había reconocido que Jesús era el Cristo, el Salvador. ¿Y quién dice a Jesús que se lo reveló? Te lo reveló mi Padre que está en los cielos. Se lo reveló el Espíritu de Dios. Ahora, ¿qué pasaba con los escribas y fariseos? Ellos no reconocían a Cristo. ¿Y por qué no lo reconocían? No tenían la revelación. ¿Por qué?
Cristo mismo les dijo, porque el espíritu de ustedes es el espíritu de su padre, el diablo. Ellos habían rechazado el espíritu de Dios. Y como dijo la palabra, para ellos el Cristo Jesús era locura. Porque para ellos no entraba en su cabeza que Cristo predique de amor y de perdón, cuando ellos lo que estaban buscando era un Salvador que luchara con espada y con ejército. Era locura para ellos. No tenían esa revelación. ¿Por qué? Porque esas cosas solamente las podemos discernir con el Espíritu, espiritualmente. Por eso necesitamos al Espíritu para poder nosotros discernir la profecía. Si nosotros apagamos el Espíritu, vamos a menospreciar la profecía. ¿Por qué? Porque si no tenemos al Espíritu para que nos lo revele, va a ser locura para nuestras vidas. Va a ser locura, ¿no? ¿Cómo es eso? No, eso es mentira. No es mentira, sino que el Espíritu te la tiene que revelar, iglesia. Por eso el mundo rechaza de Dios. Por eso el mundo rechaza. Muchos leen la palabra, sí la leen, pero la leen en lo natural. Y la revelan o le dan el discernimiento en sus pensamientos naturales. Porque el que tiene que revelártelo es el Espíritu Santo. ¿No es cierto? ¿Cuántos no vemos ahí que leen la palabra y siguen en idolatría? ¿Por qué? Si la palabra es clara. A veces hasta yo digo, a veces no es por menospreciar, pero Señor, está tan clara que como lo dejaste de una manera como diciendo, ni siquiera necesitas al Espíritu Santo para entender esto. Pero aún así, para el mundo es locura lo que nosotros hacemos, decimos. ¿Por qué? Porque nosotros nos movemos en lo espiritual por la revelación del Espíritu Santo. Y es lo que siempre tenemos que hacer, porque a quien tenemos que agradar, iglesia, es a Dios. Porque si buscar agradar a los hombres, no soy un siervo de Cristo, decía Pablo. Tenemos que buscar que agradar a Dios. ¿Y cómo lo agrado? Cuando entiendo lo que Él quiere que haga a través de la revelación que el Espíritu Santo pone en mi vida y pongo por obra lo que Dios me manda hacer. Cuando soy obediente a su palabra. Dice la palabra que si nosotros vemos ahí las cartas de Pablo, cuando en Hechos, cuando iban, dice que ellos no se movían, no iban a un lugar si es que el Espíritu no les decía para que vayan. Si el Espíritu no vayas a Macedonia, si anda a Macedonia, pues ellos iban ahí. ¿Por qué? Porque ellos tenían que buscar que glorificar el nombre de Dios. Y Dios los ponía en los lugares que Él sabía que tenían que estar. Entonces, es así, iglesia. Es así. Tenemos que nosotros buscar al Espíritu Santo y lo vamos a encontrar en oración. O sea, buscar no es que esté en otro lado, está aquí. Recuerden, está aquí. Comencemos a desarrollar nuestros oídos espirituales para escucharlo. Si lo hemos dejado, si no hemos hablado de ese Espíritu, perdón. Pero aquí estoy ahora para escucharte, para hacer tu voluntad. ¿Por qué? Porque tu voluntad es buena, agradable y perfecta. Y si la palabra nos dice eso, no hay que hacerlo. Si la palabra nos dice que vienen cosas buenas para nosotros, no hay que hacerlo. Josué capítulo 1. ¿Qué le dijo el Señor a Josué? Medite mi palabra de día y de noche. ¿Para qué? Para que te vaya bien. Para que todo lo que hagas prospere y todo te vaya bien. Entonces, Señor, si le está diciendo y nos dice a nosotros, porque esta palabra es para nosotros también, que si yo quiero que todo me vaya bien, tengo que meditar en su palabra de día y de noche. ¿No es motivo suficiente para hacerlo? Es, ay, todo me va mal, no me salen bien las cosas. ¿Estás leyendo la palabra? ¿Estás orando? ¿Estás buscando el Espíritu? ¿O te estás moviendo en lo natural? ¿Estás solamente yendo los fines de semana a escuchar lo que el Señor le habló a otra persona para tomarlo para tu vida? Iglesia, es una relación personal. Nosotros los que nos paramos acá, guiamos.
para que ustedes después vayan y busquen aquí y tengan esa relación personal con Dios. ¿Estamos? Por eso tenemos que tener una vida constante de oración. Orar sin cesar para no apagar el espíritu en nuestras vidas y para no menospreciar la palabra de Dios a través de las profecías. ¡Wow! Y vamos a ver otros testimonios que la palabra nos muestra de hombres y mujeres de fe que clamaron a Dios en oración y Dios respondió. ¿Estamos? ¿Queremos ver testimonios? Gloria a Dios. Recuerden, cuando oramos en fe guiados por el Espíritu, vamos a ver el poder de Dios, porque una oración respondida es una oración hecha conforme a la voluntad de Dios, no del hombre. ¿Estamos? Vamos a ver 1 Reyes capítulo 17, verso 17 al 24. Y vamos a ver cómo la oración resucita lo que parecía muerto. La oración va a resucitar lo que parecía que no tenía vida. Amén. Después de estas cosas aconteció que cayó enfermo el hijo del ama de la casa, y la enfermedad fue tan grave que no quedó en aliento. Y ella dijo a Elías: ¿qué tengo yo contigo, varón de Dios? ¿Has venido a mí para traer a memoria mis iniquidades y para hacer morir a mi hijo? Él le dijo: dame acá tu hijo. Entonces él lo tomó de su regazo y lo llevó al aposento donde él estaba, y lo puso sobre cama. Y clamando a Jehová, dijo: Jehová, Dios mío, ¿aún a la viuda en cuya casa estoy hospedado has afligido, haciéndole morir su hijo? Y se tendió sobre el niño 3 veces y clamó a Jehová y dijo: Jehová, Dios mío, te ruego que hagas volver el alma de este niño a él. Y Jehová, ¿qué hizo? Oyó la voz de Elías y el alma del niño volvió a él y revivió. Tomando luego Elías al niño, lo trajo del aposento a la casa y lo dio a su madre, y le dijo Elías: mira, tu hijo vive. Entonces la mujer dijo a Elías: ahora conozco que tú eres varón de Dios y que la palabra de Jehová es verdad en tu boca. A ver, todos conocemos historia. Recordemos que lo que estaba pasando era que no estaba lloviendo por culpa del rey Acaz. Entonces Elías había orado y no estaba lloviendo, y porque no había lluvia, entonces no había producción. Entonces los pueblos estaban en hambre, estaban en hambruna, había escasez. Entonces dice que Dios manda a Elías primero al río, y allí era sustentado por los cuervos que le traían carne y pan todos los días. Pero un día el río se secó y dijo que se parara y vaya a Sarepta, que de ahí había una viuda y que ahí lo iba a alimentar. Entonces cuando Elías llega a esa ciudad, la viuda estaba justo por preparar su último bocado de pan y sus últimos vasos de agua, porque era lo último de la harina que le quedaba, y ahí se quedaba sin más harina. Entonces el profeta le dice: prepárame a mí un pan, y de lo que quede, prepara para tu familia. Y ahí dice: no, pero es lo último, ya con esto vamos a morir, preparo esto y nos morimos. O sea, ella ya tenía en su mente el morir, que era su última comida. Pero Elías le dice: no, porque Dios me ha mandado. Así que la viuda obedece. Ella prepara el pan para Elías, y dice que después nunca más le faltó harina. Sobrenaturalmente se multiplicaba la harina y nunca le faltó. Durante todo ese tiempo de la escasez, ni ella ni su casa tuvieron hambre, porque nunca le faltó el harina. Ahora, ¿qué estaba pasando? Dice que su hijo se había muerto. Entonces su hijo se muere, y ella en desesperación va y lo busca al profeta. ¿Y qué hace el profeta? Dice que toma al niño y lo lleva al aposento donde él estaba. ¿Y qué hace en ese aposento? Ora. Dice que clama a Dios. Lo llevó al niño al lugar donde él se hospedaba, aquel lugar donde para él era seguro, su lugar secreto, su lugar alto, donde él buscaba de Dios. Él bien pudo haberlo hecho ahí,
donde estaba con la viuda, pero no, él lo lleva al lugar donde él sabía, donde estaba siempre seguro de que ahí él tenía esa comunión con Dios y esa conexión de Dios, alejado de todos los demás pensamientos, alejado de todo lo que estaban ahí, quizás con voces, con llanto, con gritos. Él fue y se puso en su aposento, solo con el niño, y clamó a Dios. Por eso es muy importante tener ese lugar, iglesia. Es muy importante tener ese lugar secreto donde estamos solo Dios y nosotros a través del Espíritu Santo. Recuerden cuando la hija de Jairo se muere y Jesús estaba yendo con ellos, llegan a la casa. ¿Qué le dice Jesús a Jairo? Saca a todos, solamente nos quedamos tú, entonces los padres y él. Y dice que la hija le vio. ¿Por qué? Porque dice que los demás estaban llorando, estaban gritando. Y esas son distracciones, iglesia. Por eso a veces cuando queremos orar mientras estamos caminando, barriendo, cocinando, arreglando el auto, a veces iglesia sí es bonito, pero no nos va a conectar, iglesia. Tienes que tener tu lugar secreto, tu aposento. Es el lugar que te desconecta de lo demás. Entonces dice que Elías lo lleva ahí, a ese lugar, y clama a Dios. ¿Y qué hace Dios? Lo escucha, Dios oye, dice su oración. ¿Por qué? Porque era una oración conforme a la voluntad de Dios. Porque si vemos al final, dice que la viuda, ¿qué hizo? Glorificó a Dios. Ahora sí creo que tú eres tú, que la palabra que sale de ti es la palabra de Dios. Y eso es lo que Dios quiere, que a través de nuestro testimonio los demás crean. Que a través de lo que nosotros vean en nuestras vidas, los demás tengan esa esperanza de saber que hay un Dios que puede cambiar y transformar vidas, que puede dar vida donde no la hay. Pero tenemos que tener ese lugar secreto donde podemos clamar a Dios. Y Dios le dio vida a lo que no tenía vida. El niño había muerto, porque dice que el Espíritu lo dejó, su espíritu, o sea, su alma, ¿no? No el Espíritu Santo, su alma lo deja. Pero dice que cuando Elías ora, ¿qué sucedió? El alma de este niño volvió. O sea, sí se había muerto, pero Dios le volvió a dar aliento y soplo de vida. ¡Wow! Así que, iglesia, la oración va a darle vida a lo que se estaba muriendo en nuestras vidas. Quizás hay situaciones, no un niño, no un familiar, pero quizás hay situaciones en nuestras vidas que parece que están muriendo. Quizás nuestra fe, nuestra esperanza, quizás situaciones que están tratando de venir a mí y unos pensamientos que tenía y se están muriendo y no sabemos qué está pasando. Si vamos a ese lugar secreto, a ese aposento y nos sumergimos en oración, Dios puede darle vida. ¿Por qué? Porque dos cosas van a suceder ahí. O nos va a revelar que eso no era bueno para nosotros, o nos va a revelar sus planes, porque quizás estuvimos haciendo las cosas equivocadas. Y Él sí quiere dárnoslo, pero en su manera y en su forma. Y va a haber vida, iglesia. Va a haber vida. Quizás no como la queríamos que fuera, pero ahí Dios nos va a revelar y nos va a decir, no tenía que ser de esa manera, tiene que ser de esta manera. Naamán quería hacerlo a su manera, pero Dios dice, no, a mi manera. Y cuando lo hace a la manera de Dios, hubo sanidad y hubo milagro. Y aquí también, iglesia, Dios le va a dar vida a las situaciones que quizás tú sentías que en tu corazón se estaban muriendo o se estaban apagando. Pero enciéndelas. ¿Y cómo la vamos a encender? En oración, porque la oración es la leña que enciende el Espíritu Santo. ¡Wow! Todos recordamos al profeta Ezequiel, ¿no es cierto? Dice que el Señor lo lleva a Ezequiel en visión a un lugar donde habían huesos secos, ¿no? ¿Por qué se habían secado? Eran Israel. Se habían secado porque habían desechado la palabra de Dios. Estaban secos. En Ezequiel 37, para quien quiera leerlo después. ¿Y qué le dice Dios a Ezequiel?
profetiza sobre estos huesos secos. ¿Qué es profetizar? Proclamar la palabra de Dios. Entonces, cuando estamos en oración, iglesia, Dios nos va a poner su palabra para proclamarla y declararla conforme a su voluntad. Y dice que cuando Ezequiel comienza a profetizar sobre esos huesos secos, ¿qué pasó? Comenzaron a salirle tendones, comenzaron a salirle carne, comenzó a salirle piel. Y cuando se levantaron, eran un ejército poderoso. Pero dice que cuando se levantaron no tenían espíritu. Y Dios le dice, ahora profetiza. Y dile, espíritu, sopla. Y ven sobre ellos. Wow. Esa es la revelación que Dios nos da, iglesia. Si hay algo que se secó en nuestras vidas, vamos a orar. Oremos, clamemos para que Dios nos revele. O se secó porque Dios no quiere que eso suceda en mi vida, porque no va a ser de bendición, o se secó porque Dios quiere sí bendecirme, pero conforme al camino que Él tiene para mí y no al camino que yo estoy buscando. Pero la oración nos lo va a revelar. El Espíritu nos va a revelar eso cuando entremos en oración. ¿Por qué? Porque la palabra dice que a veces no sabemos qué pedir. Y si a veces no sabemos. ¿Por qué no sabemos? Porque no sabemos a veces lo que vamos a enfrentar. ¿Cómo voy a pedir si no sé lo que voy a enfrentar? Pero el Espíritu nos revela, dice. ¿No es cierto? ¿Cómo me voy a preparar si no sé lo que voy a enfrentar? Si no sé lo que está por venir. Imaginémonos esto, que hoy día en la iglesia, la próxima semana no vamos a tener iglesia aquí, vamos a salir. Así que vengan preparados para salir. Y no les digo más nada. ¿Cómo van a venir la próxima semana? Algunos quizás vengan con su ropa de baño, dicen, el pastor nos va a llevar a la playa. Algunos quizás vengan con zapatos para caminar en el bosque, decían, el pastor nos va a llevar al bosque. Algunos quizás vengan con sus, no sé, zapatos de vestir, dicen, el pastor nos va a llevar a comer. ¿No? Quizás todos, cuando la próxima vez nos juntemos, uno va a estar con ropa de baño, otros con mochila para el bosque, otro con vestido de fiesta para ir a comer. ¿Por qué? Porque solamente les dije que algo iba a pasar, pero no les dije lo que iba a pasar. Y es así la palabra. Cristo Jesús nos dijo, en el mundo van a tener aflicciones. Pero ¿cuándo ni cómo lo sabemos? No lo sabemos. Sí sé que algo va a pasar, pero no sé ni cuándo ni cómo va a pasar. ¿Cómo me voy a preparar? Entonces dice la palabra que cuando entramos en oración y yo no sé qué pedir, el Espíritu pone en mí palabras que yo no entiendo, pero que aquel que escudriña los corazones sí entiende, porque él sabe las intenciones del Espíritu. Nos preparamos en oración para lo que yo no sé qué va a pasar, pero el Espíritu sí sabe lo que va a pasar. ¿Estamos? Y si eso no es lo que yo quiero, no queremos vivir en paz, Señor, quiero estar preparado para lo que venga. ¿No nos gusta eso? Entonces, si la palabra me dice que eso lo voy a obtener en oración, ¿no tengo que hacerlo? Si la palabra nos dice que algo bueno va a venir a tu vida, ¿acaso no debes hacerlo? Gloria a Dios. ¿Estamos ahí? ¿Seguimos? ¡Wow! Vamos a ver Daniel capítulo 2, verso 1 al 5. Daniel capítulo 2, versos 1 al 5. Amén. Dice, en el segundo año del reinado de Nabucodonosor, tuvo Nabucodonosor sueños y se perturbó su espíritu y se le fue el sueño. Hizo llamar el rey a magos, astrólogos, encantadores y caldeos para que le explicasen sus sueños. Vinieron pues y se presentaron delante del rey. Y el rey les dijo, he tenido un sueño y mi espíritu se ha turbado por saber el sueño. Entonces hablaron los caldeos al rey en lengua aramea. Rey, para siempre vive.
Di el sueño a tus siervos y te mostraremos la interpretación. Respondió el rey y dijo a los caldeos: el asunto lo olvidé. Si no me mostráis el sueño y su interpretación, seréis hechos pedazos y vuestras casas serán convertidas en muladares. ¡Wow! Dice que el rey de Babilonia, Nabucodonosor, había tenido un sueño y este sueño había puesto temor en él, pero se había olvidado lo que había soñado. No recordaba que algo estaba pasando, tenía un temor, pero no recordaba qué era. Así que llama a ¿quiénes dice? A los magos, astrólogos, encantadores y caldeos. ¿Quiénes eran los caldeos? Eran hombres que tenían los hombres de mayor sabiduría en el reino. Entonces llaman los sabios. Y dice que ninguno de estos que llamó podía interpretar su sueño. ¿Por qué no podía interpretarlo? Porque no lo sabían. No era que no sabían la interpretación, no sabían el sueño. No conocían el sueño. Y si vemos ahí, dice que el rey se molesta porque el rey les dice: si yo les digo mi sueño, ustedes me van a inventar cualquier mentira. Y eso es lo que sucede, iglesia, ¿no? A veces cuando uno va ahí a lo que dicen conocer el futuro, ¿no? Si conocen el futuro, ¿por qué no se arreglan el futuro de ellos? Dice que estos varones no podían. Y tanto así, si vemos el verso 10, ¿qué dice el verso 10? Los caldeos respondieron delante del rey y dijeron: no hay hombre sobre la tierra que pueda declarar el asunto del rey. Además de esto, ningún rey, príncipe ni señor preguntó cosas semejantes, ningún mago, ni astrólogo, ni caldeo. O sea, ellos reconocían que no podían ellos conocer lo que no podían ver o escuchar. Ellos solo conocían lo que veían o escuchaban. Después no podían. Y ellos lo reconocen y dicen todavía que no hay ningún hombre que pueda hacer esto. No había astrólogo, no había mago, no había sabio, no había nadie encantador, nadie que podía decirle la verdad. Y si alguien decía algo era mentira, ¿no? Y todos sabemos que es así. Lamentablemente hay muchos que buscan, como este rey, todavía a los magos, a los astrólogos, a los caldeos, para que les engañen y les diga cosas que no son. Pero bueno, entonces ellos reconocían que a pesar de todos sus conocimientos, de todos sus títulos de magos, encantadores, astrólogos, sabios, a pesar de todo eso, ninguno de ellos y nadie en la tierra iba a poder ser capaz de saber lo que el rey había soñado. No podían meterse al pensamiento del rey y saber lo que él había soñado. Pero vamos a ver lo que sucede después. Daniel 2, del 13 al 23. ¿Amén? Y se publicó el edicto de que los sabios fueran llevados a la muerte. ¿Por qué? Porque ni uno pudo interpretárselo. Y buscaron a Daniel y a sus compañeros para matarlos. Entonces Daniel habló sabia y prudentemente a Arioc, capitán de la guardia del rey, que había salido para matar a los sabios de Babilonia. Habló y dijo a Arioc, capitán del rey: ¿cuál es la causa de que este edicto se publique de parte del rey tan apresuradamente? Entonces Arioc hizo saber a Daniel lo que había. Y Daniel entró y pidió al rey que le diese tiempo y que él mostraría la interpretación al rey. Luego se fue Daniel a su casa e hizo saber lo que había a Ananías, Misael y Azarías, sus compañeros. ¿Para qué? Para que oraran. Para que pidiesen misericordia del Dios del cielo sobre este misterio, a fin de que Daniel y sus compañeros no pereciesen con los otros sabios de Babilonia. Entonces el secreto fue revelado a Daniel en visión de noche, por lo cual bendijo Daniel al Dios del cielo, y Daniel habló y dijo: sea bendito el nombre de Dios de siglos en siglos, porque suyos son el poder y la sabiduría. Él muda los tiempos y las edades, quita reyes y pone reyes, da la sabiduría a los sabios y la ciencia a los entendidos. Él revela lo profundo y lo escondido. Conoce lo que está en las tinieblas y con él mora la luz. A ti, oh Dios de mis padres, te doy gracias y te alabo porque me has dado sabiduría y fuerza
y ahora me has revelado lo que te pedimos, pues nos has dado a conocer el asunto del rey. ¡Wow! ¿Qué hizo Daniel? Oró, buscó y clamó a Dios. Pero antes de orar, ¿qué hizo? ¿A quiénes buscó? ¿Y quiénes eran ellos? Si nosotros recordamos cuando ellos llegaron a este lugar, dice que 4 jóvenes decidieron no involucrarse con las cosas del rey. Decidieron que su vida se iba a quedar santificada para Dios, no contaminarse con las cosas del rey. Entonces Daniel conocía que estos varones, sus amigos, eran varones que tenían un corazón para Dios tanto como él lo tenía. Entonces Daniel fue y lo buscó a ellos y les dijo: oren conmigo, clamen conmigo. ¿Por qué, iglesia? Porque a veces, iglesia, se nos hace difícil solos. A veces no podemos solos. Y eso es muchas veces lo que el diablo busca, a veces, aislarnos. Pero Daniel dice: no, ¿yo por qué tengo que orar solo? Si yo conozco hombres y mujeres de fe que me van a apoyar en oración. ¿Acaso la palabra nos dice: pónganse de acuerdo y todo lo que pidieren al Padre en mi nombre yo lo haré? Pónganse de acuerdo. Tenemos nuestro tiempo de oración en lo secreto, pero también busquemos a nuestros hermanos y nuestras hermanas y no tengamos vergüenza de decir: necesito que oren por mí, necesito que me ayuden a orar porque estoy pasando por una situación difícil. Si 2 se ponen de acuerdo. Daniel, un hombre de Dios, con fe, que hizo un ayuno y dice que Dios le dio sabiduría. Su sabiduría lo llevó a buscar a sus amigos. Vamos a orar. Y dice que cuando oran, Dios le revela lo que ningún hombre podía conocer. Claro, los caldeos y los sellos dicen: ningún hombre puede conocer estas cosas que el rey pide. Pero Daniel y sus amigos no eran hombres normales, eran sobrenaturales, porque eran hijos del Dios viviente. Aquel, como dice Daniel, que revela las cosas y que conoce hasta lo que está en las tinieblas. Y Dios se los revela y dice que Él glorifica el nombre de Dios. Y cuando Él va delante del rey, ¿qué le dice Daniel? Rey, no fui yo, rey. Ahí léanlo después. Rey. Vamos a verlo, 27 y 28. Dice: Daniel respondió delante del rey diciendo: el misterio que el rey demanda, ni sabios, ni astrólogos, ni magos, ni adivinos lo pueden revelar al rey. Pero hay un Dios en los cielos, el cual revela los misterios, y él ha hecho saber al rey Nabucodonosor lo que ha de acontecer en los... ¿cuándo? O sea, algo que todavía ni siquiera había ocurrido. En los postreros días, he aquí tu sueño y las visiones que has tenido en tu cama. Lo preparó para lo que estaba por venir. ¿Y quién lo reveló? Porque ni hombre, ni mago, ni sabio, ni astrólogo puede conocer lo que está por venir, solo Dios. Lo que estaba por venir no sucedió ni al día siguiente, muchos años después. Pero ya Dios los había preparado, porque Dios es el único que revela. En oración, iglesia, nosotros nos preparamos para lo que está por venir. ¿Por qué? Porque como dice Daniel, Dios conoce todo y Él revela hasta lo que está en las tinieblas. ¿No queremos sentirnos seguros, caminar seguros, tranquilos? Vamos a orar. Oremos. Dios nos lo va a revelar ahí. Como les digo, quizás no te lo va a revelar como a Daniel, así que vas a ver así esto y esto. Pero te va a dar la paz y te va a revelar situaciones que Él está poniendo delante tuyo para que tú camines seguro. Hay tantas cosas que no conocemos. A veces no escuchan testimonios de predicadores que dicen que después se enteraron que cuando ellos estaban saliendo de cruzadas habían personas ahí que querían asesinarlos. Ellos ni enterados. Se enteraron mucho después que Dios los había librado de eso. ¿De cuántas cosas no nos estará librando Jehová? Pero si vamos a oración, iglesia, Dios nos va a dar la paz.
Orad sin cesar, dice la palabra. Oremos sin cesar para no apagar el Espíritu Santo, para no menospreciar la profecía, para que estemos siempre gozosos, dando gracias a Dios. ¿Cuándo? Siempre. En todo tiempo, porque esa es la voluntad de Dios, iglesia. No es la mía, no les estoy diciendo yo. Dice la palabra, porque esa es la voluntad de Dios en Cristo Jesús para todos nosotros. Y si nosotros vamos a orar, cumplimos la palabra, ¿qué va a hacer Dios? Terminamos ahí, verso 24 del 1 Tesalonicenses 5, de lo que leímos. Fiel es el que os llama, el cual también lo hará. Él lo va a hacer. No soy yo, iglesia. No es el predicador, no es el líder, no es el hermano. Es Dios quien nos está llamando a orar. Porque cuando entramos a orar, pueden ir poniendo la música, por favor. Cuando entramos a orar, nos estamos conectando con Él. Solo Él y nosotros, a través del Espíritu Santo. Así que, iglesia, si la palabra nos dice que esto va a traer bendición a nuestra vida, no tenemos que hacerlo. ¿Cuántos el Espíritu ha avivado en nosotros ese sentir y esa ganas y esa ansia de orar? ¿Cuántos de nosotros podemos hoy día decirle, Señor, como nos decía nuestro hermano Roberto en los estudios, que Dios es un Dios de pactos? Hacer un pacto con Dios y decir, Señor, yo me comprometo a buscarte cada día, de lunes a domingo. Este tiempo te lo voy a dedicar a ti. Así como tenemos nuestras agendas en las que ponemos alarmas para que nos avise a qué horas reunión con este, reunión con el otro, aquí y allá, pongamos ahí en nuestra agenda mi tiempo para Dios, reunión con papá, reunión con el Rey de Reyes y el Señor de Señores, reunión con el Espíritu Santo. Y que nadie más esté ahí, solo Él y tú. Porque esto es bueno para nuestras vidas. Porque Dios nos ha dado esta arma poderosa que es la oración. ¿Acaso Cristo no nos decía, clama a mí y yo te responderé? Perdón, Dios no decía, clama a mí y yo te responderé. Te haré ver cosas que ojo jamás vio y escuchar cosas que oído jamás escuchó. Dios quiere revelarnos, iglesia. Quiere revelarse más a nuestras vidas. El Espíritu Santo quiere revelarse a nosotros. Empecemos a escucharlo. Ya está en ti, ya está en mí. Créelo, porque la palabra lo dice, no porque yo lo digo, la palabra lo dice. Ya fuimos llenos del Espíritu, pero ahora comienza a escucharlo. Comencemos a darle ese tiempo y darle esa importancia que realmente se merece en nuestras vidas. Escuchemos al Espíritu Santo, iglesia. No seamos como esos huesos secos. Se levantaron, tenían carne, sí, pero no había espíritu en ellos, hasta que la palabra vino a ellos. Comencemos a anhelar más de ese tiempo con Dios y dejemos que el Espíritu nos guíe. ¿Sabemos cómo pedir? No, porque no sabemos lo que va a suceder. Pero el Espíritu nos guía con sonidos indecibles. Y aquel que conoce la voluntad del Espíritu lo entiende. Y Él nos lo dará. Así que, iglesia, yo sé que Dios hoy ha querido avivar en nosotros ese espíritu de oración. Ese espíritu para que el Espíritu Santo se encienda en nosotros y no menospreciemos su palabra. No menospreciemos su profecía. Escuchemos la voz del Espíritu. Así que cierra tus ojos ahí. Ahí donde estamos. Cierra tus ojos y deja que el Espíritu comience a ministrarte. Y si no lo escuchas,
Comienza a clamar. Dice la palabra, y todo lo que pidiereis en oración creyendo, lo recibiréis. Así que dile, Señor, quiero escuchar la voz de tu Espíritu que mora en mí. Quiero escuchar a tu Espíritu Santo, Señor. Anhelo escuchar el Espíritu. Anhelo escuchar esa voz de aquel Consolador que me va a revelar lo que es desconocido, que me va a revelar tus propósitos, tus planes, que me va a revelar lo que tú tienes para mí. Ayúdame, Señor, a que esto no sea locura para mi vida. Revélame, a que no menosprecie, Señor, tu palabra. Oro en este tiempo, Señor, por todos mis hermanos y por mi vida, para que avive, Señor, en nosotros ese deseo de orar, ese deseo, Señor, de buscarte, ese deseo de escuchar tu voz, de escuchar, Señor, lo que tú tienes para nosotros, para que tú nos reveles, Señor, tus planes, tus propósitos, para que tú avives en nosotros lo que quizás se estaba muriendo, Señor, y nos des la paz y el gozo para poder estar siempre gozosos. Si tú nos pediste que estuviéramos siempre gozosos, es porque tú sabes que no es imposible. Pero muchas veces lo hacemos imposible nosotros porque no queremos soltar tantas cosas. Pero hoy, Señor, hoy lo soltamos. Suelto mis pensamientos naturales, suelto mis costumbres, suelto mis tradiciones, suelto mi orgullo, suelto mi ego, suelto mi rencor, suelto todo, Señor. Y hoy te doy gracias. Deja ir todo, iglesia, deja ir todo, deja que el Espíritu Santo te muestre, deja que todo se vaya. Y comienza a escuchar su voz. Comienza a escucharlo. Gracias, Señor. Gracias, Padre amado. Y si esta palabra ha llegado a tu vida por primera vez y tu corazón se ha llenado de gozo, y hoy tú quieres entregar tu vida a Jesús para comenzar a caminar conforme a su voluntad, para que el Espíritu Santo venga a tu vida y seas lleno del Espíritu y tengas la salvación que solamente Cristo nos puede dar. Si hoy tú quieres entregar tu vida a Él, tienes que confesar con tus labios y creer con tu corazón. Él es el Hijo de Dios, que Él resucitó de los muertos y que Él murió por el perdón de tus pecados. Así que si quieres recibirlo, repite con nosotros esta oración de fe desde lo más profundo de tu corazón. Pero si tú ya lo habías recibido, pero por circunstancias te alejaste de Él, te alejaste de sus propósitos y apagaste el Espíritu y comenzaste a menospreciar la profecía, pero hoy la palabra te ha hablado y te está trayendo con esos lazos de amor. Y hoy tú quieres reconciliarte con Él, con aquel que te salvó. También repite esta oración con nosotros. Así que ya sea que quieras recibirlo por primera vez o reconciliarte con Él ahí donde estás, levanta tu mano y repite con nosotros: Padre, te doy gracias por tu palabra. Gracias, Señor, porque hoy has hablado a mi vida. Y hoy yo reconozco, Señor, mis faltas, mis pecados, mis rebeliones. Reconozco, Señor, mi necesidad de ti. Por eso hoy yo te recibo como mi Señor y mi Salvador. Porque solo tú, Señor, eres quien perdona pecados. Solo tú, Señor, eres quien hace nuevas criaturas. Hoy te entrego mi vida, Señor, y haz en mí conforme a tu voluntad. Te pido, Señor, que me ayudes a poder escuchar la voz de tu Espíritu y que me mueva conforme a su voluntad para la gloria y honra de tu santo nombre. Escribe mi nombre en el libro de vida y ayúdame, Señor, a ser testimonio de tu amor y tu misericordia. Gracias te doy, Señor, en el nombre de Jesús. Amén y amén.
Gloria a